Dios les bendiga, muy buenos días. Gracias a Dios que estamos juntos y nos permite reunirnos en este día para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Si me acompañan por favor al capítulo 11, que es el que estamos estudiando, ahí recordará usted que estamos en este relato de la muerte y de la resurrección de Lázaro. Si me acompaña Juan capítulo 11, vamos a leer desde el verso 36 hasta el verso número 44. Dice así la palabra de Dios. Dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta mañana nos asista, nos bendiga con su palabra, con su espíritu, y nos ayude a entender su voluntad a través de estos pasajes. Señor, te bendecimos, te damos gracias por todas tus bondades, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este día en el que nos permites estar reunidos a través de este medio, Señor, y yo sé que pronto nos ayudarás ya a estar nuevamente reunidos en tu nombre en persona, Señor. Sin embargo, te damos gracias por la manera en que nos has sustentado de esta manera durante todo este tiempo. Te pedimos tu ayuda, tu bendición. Te pedimos ayudes a nuestro entendimiento, Señor, y sobre todo a nuestra alma a asimilar tu palabra, que sabemos, Señor, es para vida eterna, sabemos nos puede bendecir, nos puede alimentar. Te lo pedimos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Yo me pongo en tus manos, Señor. Las circunstancias las pongo en tus manos, el internet, la transmisión. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Es necesario recordar lo significativo que está siendo este relato de la resurrección de Lázaro. Todo lo que hemos estado hablando en la enseñanza pasada, a través del hermano que nos habló, lo que nos enseñaba hace 15 días, ¿no? Cuál es el propósito de Dios a través de este relato y de la situación que estaba pasando. Jesús claramente dijo, esto no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. ¿No? La razón de cómo estaba dejando Jesús que transcurrieran todas las cosas y los eventos tenía un propósito. Tenía el propósito de que Dios fuera glorificado a través de todo esto. Y bueno, todo lo que Dios nos enseñó la semana pasada, ¿no? Ahora nos toca estudiar a través de estos versículos, ¿no? Y encontramos que en estos versículos, bueno, se desenvuelven varias escenas importantes. Entonces vamos a entrar de lleno a estas cosas que vamos a aprender el día de hoy, confiando en que Dios nos va a hablar. Vamos al verso 37, por favor, al verso 37, dice así, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Recuerde usted que
Pues previo a esto Jesús había hecho muchos milagros, no solamente el de devolverle la vista al ciego, ¿no? También la multiplicación del alimento en aquella multitud, ¿no? En todos estos relatos, ya habiendo llegado al capítulo 11 de nuestro estudio, nos damos cuenta de que Jesús polarizó a las personas durante todo su ministerio, es decir, se hicieron varios grupos con diferentes conceptos y pensamientos respecto a Jesús, ¿no? Dentro de eso había un grupo de personas que sí le reconocían, aunque todavía no le seguían, pero sí le reconocían como el Hijo de Dios, le reconocían como el Mesías, le reconocían. Otros que ya le habían creído y que caminaban con él, pero todavía había muchos que no estaban seguros, ¿no? Y que no le creían. Y bueno, qué decir de aquellas personas, de aquellos fariseos, que no solamente no lo reconocían, ¿no? Sino que lo rechazaban abiertamente, furiosamente, y lo odiaban a muerte. Entonces, estaba esta polarización de grupos, de personas respecto a la persona de Jesús, ¿no? Y todo esto, bueno, pues por las cosas que Jesús enseñaba, las cosas que Jesús hacía, le decía yo, aquí estaban haciendo precisamente alusión a aquel milagro que hizo Jesús respecto al ciego, ¿no? Que aquella persona que nació ciega y que le devolvió la vista, ¿no? Ese último gran milagro que había realizado en las cercanías de Jerusalén había causado tanta sensación entre las personas que aún estaba vivo en el recuerdo de todas aquellas personas, aún después de haber pasado varios meses, ¿no? Había muchas personas aquí en torno a lo que estaba sucediendo con Lázaro y a la muerte de Lázaro. Había muchos dolientes, había mucha familia que le estaba doliendo el que Lázaro hubiese muerto, ¿no? Y probablemente muchos de esos dolientes se burlaban de Jesús, ¿no? O estaban confundidos, sabían por experiencia que Jesús tenía el poder para sanar, puesto que en el versículo que estamos leyendo aquí dice, no pudo haber hecho lo que hizo con este ciego que le devolvió la vista, no pudo haber hecho que Lázaro no muriera, ¿no? O estaban confundidos o se estaban burlando, pero era un hecho de que sabían que Jesús tenía el poder para sanar, como indica esa referencia a aquella situación previa, ¿no? Allí estaba ese grupo de personas. Si Jesús, a lo mejor se preguntaban, si Jesús de verdad amaba tanto a Lázaro como parecía, ¿por qué se había tardado entonces? Quizás eran preguntas que surgían en la mente de muchas de las personas que estaban ahí. O sea, si lo amaba tanto, si decía que era su amigo, pues entonces ¿por qué se tardó? ¿Por qué no había hecho un mayor esfuerzo para llegar a Betania mientras Lázaro aún estaba vivo? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué Jesús no había hecho lo posible? ¿Por qué por qué permitió que Lázaro muriera, ¿no? Y bueno, la respuesta que nosotros tenemos, la respuesta que nosotros entendemos es que, según como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿no? Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿no? O como lo dice Job, por ejemplo, allá en el capítulo 33, ¿no? Que Job nos dice que él no da cuenta de ninguna de sus razones. Jesús se demoró, y ya lo estudiamos en semanas pasadas, porque su propósito verdadero no era sanar a Lázaro, era resucitarlo y con eso darle la gloria al Padre y a él mismo, como lo vimos en versículos pasados de este mismo capítulo, ¿no? Entonces, pero esto hacía que en la mente de muchas personas hubiera ese pensamiento. O sea, ¿qué estaba pasando? Estaban confundidas. Por un lado reconocían el poder de Jesús, por un lado vieron lo que Jesús es capaz de hacer, pero por otro lado no entendían por qué dejó que Lázaro muriera. No lo entendían. No entendían lo que Jesús había dicho, ¿no? Esto no es para muerte, sino para que el Padre sea glorificado y yo sea glorificado, ¿no? Entonces, nosotros al estar estudiando estos versículos, pues tenemos claro por qué hizo lo que hizo y por qué no se apuró y por qué demoró y por qué todo eso, porque el propósito no era sanar a Lázaro, el propósito era resucitarlo y con eso darle la gloria a Dios. Acompáñeme a los versículos siguientes, versículo 38 y versículo 39, dice así
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El otro escenario que se nos presenta al estudio de estos versículos es que la duda expresada por algunos de los dolientes, de las personas que estaban ahí, como lo vimos aquí en el versículo 37, motivaron otra vez que Jesús se conmoviera profundamente. Lo que pasa es que a Jesús le dolía ver que la gente dudaba de él, después de tantos milagros, porque estas personas del versículo 37 reconocían el poder de Dios, reconocían el poder que había en Jesús. Si sanó al ciego, dijeron, si sanó al ciego, ¿por qué no hizo algo? O sea, aunque reconocían su poder, todavía no creían en él, todavía no lo reconocían como lo que él venía anunciando desde un principio, quién era. No lo reconocían, ¿no? Entonces esas dudas expresadas por esas personas del versículo 37 motivaron que otra vez Jesús se conmoviera profundamente. Le dolía ver a la gente dudando de él. Y bueno, por eso dice aquí el versículo que Jesús, profundamente conmovido, otra vez, constantemente, la gente dudando de Dios. Y hermanos, creo que esta parte, porque definitivamente, como lo vamos a ver en este estudio y en los versos más adelante, nos estimulan, nos alientan a la fe y nos reprenden de la incredulidad, ¿no? Nos deja ver este versículo, nos deja ver cómo el estar dudando de Jesús, el estar dudando de Dios, a él lo conmueve. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, ya otras veces había sido conmovido el Señor Jesús por la duda, por la incredulidad, y nosotros debemos estar cuidándonos mucho de eso, hermanos. Nosotros debemos estar cuidando mucho de eso. ¿Cuántas veces podría decirse de cada uno de nosotros que el Señor ha sido conmovido otra vez por nuestra incredulidad, porque Él ve cómo constantemente dudamos de Él, constantemente tenemos incredulidad, hermanos? La verdad es que los que hemos nacido de nuevo por su gracia, los que hemos sido rescatados por Él, hemos tenido constantes muestras de su amor, muestras de su fidelidad, muestras de su poder, muestras de que Él tiene amor, compasión, está preocupado, está ocupado, está pendiente de nosotros, como para que constantemente nosotros estemos dudando de Él. Y bueno, aquí el versículo nos dice qué impacto tiene en la persona de Jesús cuando nosotros dudamos. Profundamente conmovido otra vez. Profundamente conmovido otra vez. Y bueno, Jesús vino al sepulcro, dice el versículo, ¿no? Después de haber llegado al sepulcro, la orden directa, concisa del Señor, asustó a una de las hermanas de Lázaro, del difunto, Marta, quien en este momento ya se había unido a María y a los otros familiares dolientes, ¿no? Y dio una orden concisa: quiten la piedra, quiten la piedra. Marta, espantada, Marta, asustada, aún quizá todavía no entendía que el Señor pretendía resucitar a Lázaro, todavía no lo entendía en su mente humana. Y como nos pasa a muchos de nosotros, hermanos, insisto, porque nosotros tenemos que mirarnos y reflejarnos en la palabra de Dios y bueno, tenemos que reconocer con humildad que muchas veces, así como esta santa mujer, esta hermana, tenía esos temores, tenía esas debilidades como humana que es, pues ella se espantó, ¿no? Leemos el versículo, dice: era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitar la piedra, pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿No? Notamos cómo ella todavía no entendía los propósitos del Señor, todavía no entendía qué es lo que Él iba a hacer, ¿no? No había entendido que Él pretendía resucitar a Lázaro. Su preocupación era que el cuerpo de su hermano, ya después de 4 días, pues ya hubiese empezado ese proceso de descomposición, y bueno, pues ya el olor a putrefacción
todos esos malos olores, ¿no? Se nos dice que los judíos no tenían la costumbre de embalsamar como otras culturas, ¿no? Las egipcias, por ejemplo. Ellos no tenían la costumbre de embalsamar, ellos solamente utilizaban especies aromáticas con el que ungían el cuerpo del difunto para disimular temporalmente el olor de la descomposición. Era lo que hacían, lo ungían con especies aromáticas para que durara y disimulara un tiempo ese mal olor de la descomposición. Sin embargo, después de 4 días ya, que era lo que le preocupaba a Marta, ya después de 4 días, pues ya ese hedor proveniente del sepulcro y del cadáver putrefacto, pues ya fuera muy notorio y pues contaminara todo ese ambiente del momento, ¿no? Todas las personas ahí, y al momento de abrir la tumba, el sepulcro, pues ese olor, ese mal olor, pues saliera y ofendiera a todas las personas, ¿no? Entonces, dado que ya su hermano había muerto hace 4 días, pues ya Marta había perdido toda esperanza de que algo pudiera suceder, ¿no? No alcanzaba a ver esta mujer los alcances del poder de Dios, no alcanzaba a entender que para Dios no hay nada imposible, no alcanzaba a entender que para él era perfectamente posible resucitar a un muerto de 4 días de muerto, no alcanzaba a entender las palabras de Jesús, como muchas veces en un momento así de tristeza, de dolor, nos puede suceder a muchos de nosotros, no alcanzar a entender cosas y hacer cosas contrarias a la fe, ¿no? Hacer cosas contrarias a esa confianza que debemos estar poniendo en nuestro Señor, entendiendo que para Él todas las cosas son posibles. Para Él todas las cosas son posibles, inclusive resucitar a un muerto de 4 días, que ya por lógica y por experiencia se sabía que después de esos días de muerto, pues ya el cuerpo experimentaba una descomposición. Marta tenía esa preocupación, en su humanidad tenía esa preocupación, y no alcanzaba, y por el momento, por el dolor, como nos sucede a muchos, quizás no alcanzaba a entender las cosas espirituales. Y nosotros debemos aprender de todo esto, hermanos. Nos pueden pasar muchas situaciones, como humanos que somos, nos pueden pasar muchas situaciones, y al estar atravesando esas situaciones, perder de vista al Señor, perder de vista su persona, perder de vista sus atributos, perder de vista su poder, perder de vista o no entender sus propósitos. Y por eso es que nosotros siempre ser muy humildes delante de Dios, para poder que Él nos ayude a entender en esos momentos difíciles para nosotros, ¿no? Debemos tener ese cuidado, ¿no? Porque somos propensos, así como a Marta, somos propensos de perder de vista. A ver, no estás entendiendo, no estás viendo quién es el que viene, no estás entendiendo quién es el que está aquí, no estás entendiendo quién es el que está diciendo, quiten esa piedra, no estás entendiendo todas las palabras que vino diciendo. Evidentemente Marta no lo estaba entendiendo, y en situaciones similares, hermanos, que cursemos nosotros, que atravesemos nosotros, lo mismo nos puede pasar. Puede ser que nuestra mente, nuestro entendimiento se nuble y no entendamos los propósitos de Dios y no percibamos las cosas espirituales como debiéramos de estarlas percibiendo, y caigamos en situaciones como estas, ¿no? Situaciones de duda, situaciones de incredulidad, por las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, cuánto cuidado debemos estar teniendo nosotros. Verso 40. Jesús le dijo, ante la actitud de Marta, ¿no? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La desesperación de Marta, su tristeza, su dolor, hizo que Jesús le diera una respuesta. Y esta respuesta tenía en parte darle esperanza a Marta, pero también tenía un aspecto de reprensión suave. También era necesario que esta mujer santa, esta mujer piadosa, en este momento del dolor, también llevara una reprensión o un aprendizaje
en lo que estaba ella viviendo. Como ya lo dijimos, Marta estaba en ese momento de tristeza que no percibía muchas cosas. Y bueno, le dijo, no, Señor, ya no le abras, ya no abras ahí, ya no muevas ahí. Ya tiene 4 días, ya huele mal. Perdiendo de vista que Jesús pudiera, y que para Jesús eso no era problema, ¿no? Pero bueno, entonces eso hace que Jesús le dé una respuesta, ¿no? Para darle esperanza, para darle instrucción, pero también reprenderla de alguna manera. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas son las palabras que Jesús le dice, y bueno, yo quisiera detenerme un poquito en este verso 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta primer parte de la frase, no te he dicho que si crees, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Y más allá de las implicaciones, ¿qué importancia y qué valor tiene para nosotros hoy? ¿Qué debemos nosotros aprender de estas palabras del Señor Jesús? No te he dicho que si crees, seguramente ya esta mujer como discípula que era del Señor, ya había tenido enseñanzas, ya había tenido una instrucción. Recordemos que no todas las cosas que hizo Jesús, no todas las cosas que habló Jesús están escritas en la Biblia, están escritas en el Evangelio, no todo. Juan precisamente termina su Evangelio diciendo que muchísimas cosas más hizo Jesús que no se escribieron. Y que si se hubieran escrito, los libros no alcanzarían, ¿no? Entonces, seguramente esta mujer ya había tenido un discipulado, una enseñanza por parte del Señor respecto de la fe, que es una de las cosas y de los aspectos más importantes de la vida cristiana. De hecho, diría yo, es la más importante de la vida cristiana porque, por algunos aspectos que le voy a mostrar yo, ¿no? ¿Qué implica no te he dicho que si crees? Jesús le recuerda que solo a través de la fe puede relacionarse con Él y puede relacionarse con Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Solo a través de la fe el ser humano se puede relacionar con Dios y con Jesucristo. Y esto es importante y en esto yo quiero hacer un énfasis. Porque, ¿qué nos recuerda a nosotros? O sea, ¿qué mensaje tiene para nosotros? Que finalmente para eso estamos aquí, para eso nos reunimos, para eso nos conectamos, para eso disponemos este tiempo, porque queremos saber qué tiene que ver la palabra de Dios para con nosotros, qué dice la Biblia para con nosotros. Entonces aquí el Señor Jesús en este mensaje no solamente le estaba hablando a Marta, le estaba hablando a todas las personas que estaban ahí rodeadas, creyentes y no creyentes, les estaba dando un mensaje, ¿no? Y entonces también nos da un mensaje a nosotros. ¿Qué nos recuerda a nosotros? ¿Qué nos recuerda esta palabra? ¿No te he dicho que si crees? Bueno, nos recuerda primeramente lo que dice Hebreos 11, verso 6. Nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Hebreos 11, versículo número 6. Dice así la Escritura. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe, note la claridad de las palabras que Dios nos deja aquí en este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estas son las palabras de Dios en la Biblia, en la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, yo quiero leerle, yo sé que no lo tiene a lo mejor a la mano, pero yo le quiero leer cómo está escrito en 2 versiones más. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: en realidad, o sea, la realidad es que sin fe, otra vez te lo dice de la misma manera que la Reina Valera, es imposible agradar a Dios. Esa es la realidad. Sin fe no se puede, no es posible, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él y tiene que creer que Él existe y que recompensa. La Reina Valera dice, es galardonador de los que le buscan. Y aquí dice, recompensa a quienes lo buscan.
Déjeme leérselo en la traducción, en la traducción actual, ¿no? En la TLA. Esta traducción a mí no siempre me gusta mucho porque siento que pierde mucha esencia, pero algunas cosas, algunas veces lo trae muy claro, que nos ayuda a entenderlo de mejor manera, ¿no? Pienso que en algunos versículos, no en todos, le quita esencia, por eso es que no la uso mucho, pero en esta ocasión quiero leer lo que dice la TLA. Verso 6 dice, porque a Dios no le gusta, aquí te lo dice de otra manera, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe, número 1, y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Sabe premiar a los que buscan su amistad. Bueno, ¿por qué se lo quise poner yo en tres versiones? Bueno, para tratar de entender la importancia de esto que dice. Acuérdense, y le recuerdo la instrucción y la reprensión que Jesús le hizo a Marta en este pasaje que estamos. No te he dicho, ahí está el regaño, no te he dicho, o como diciéndole, ya te lo he dicho muchas veces, o te lo he dicho otras veces, que si crees, verás la gloria de Dios. Y es que eso lo podemos complementar con lo que estamos leyendo aquí en estos versículos de Hebreos 11:6. Lo que pasa es que es imposible, no se puede, y a Dios no le gusta, como lo dice la TLA. No es posible agradar a Dios. No es posible. Y vivir una vida sin agradar a Dios es como viven los inconversos, es como vive la gente sin Dios. La gente sin Dios, la gente que no ha nacido de nuevo, son personas que no agradan a Dios. No importan sus mejores obras, no importan sus buenas obras. Su vida y sus buenas obras no agradan a Dios, porque lo único que puede hacer que agrademos a Dios es la fe y hacer las cosas con fe. Es la fe, vivir en la fe que Dios nos da y de ahí en adelante hacer las cosas, todas las cosas que hagamos, hacerlas en esa fe. De otra forma, el texto nos está diciendo, es imposible, no se puede, no es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y te dice el por qué, porque es necesario, dice la Reina Valera. Porque es necesario que el que se acerca a Dios o el que busca la amistad de Dios, como lo dice la TLA, que se acerca a Dios, número 1, crea que le hay. Crea que le hay. Crea en el testimonio que Dios ha dejado de su existencia, de su realidad. Crea que Dios existe, crea que Dios es real. Y este no es un asunto de que, bueno, Dios existe para los que creen que existe. No es así, no son así las cosas. Dios existe independientemente de que haya muchos seres humanos que digan, hablen o digan creer que no existe. Eso no condiciona la existencia de Dios. Independientemente de que haya gente que diga que Dios no existe, Dios existe. O sea, Dios está por encima de los pensamientos de todas esas gentes y de todas esas personas. El hecho de que haya gente que diga Dios no existe no condiciona a Dios para existir, no, definitivamente no. Dios existe independientemente de que le crean o no le crean. El problema no es ese. El problema es que si no le crees, si no crees que Dios no existe, tú no puedes agradar a Dios. Y si lo vemos desde de la otra cara de la moneda, tú desagradas a Dios. Y esto ya cobra palabras fuertes y palabras mayores, ¿no? Sin fe, lo podemos leer de esta manera, sin fe desagradas a Dios. Por eso es que los incrédulos desagradan a Dios. Por eso es que cuando los cristianos estamos dudando, no podemos agradar a Dios, desagradamos a Dios en ese momento que estamos dudando.
Y se puede llegar al punto hasta de contristar al Espíritu Santo, hermanos, por una duda constante, una incredulidad constante, un pecado de incredulidad constante. Entendamos que la incredulidad es pecado, es afrenta a Dios. ¿No? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y además no solamente eso, no es que creas que Dios existe, además creas y te prepares y busques en todos aquellos atributos de Dios, de tal manera que puedas entender que Dios es galardonador de los que le buscan, dice la Reina Valera, o como lo dice la NTV, Dios recompensa a los que le buscan. Ahora, ojo, porque muchos corazones ambiciosos, muchos corazones materialistas, cuando leen versículos como este, luego los ojitos se le brillan, y no sé si usted seguramente lo ha visto, ¿no? El emoji de WhatsApp, que está la carita del muñequito y tiene signos de pesos aquí, o creo que es en la lengua, ¿no? Tiene signo de peso. Luego se imaginan cosas materiales. Luego se imaginan que Dios me va a dar cosas materiales, ¿no? Que Dios recompensa, y luego se imaginan dinero. No es así. De hecho, si algún materialista me está escuchando, si algún ambicioso me está escuchando, déjeme decirle que hay tesoros mayores que los materiales, que hay bendiciones mayores que las cosas materiales. ¿Cuántos en esta pandemia, llenos de dinero, están viviendo con un temor y con un terror de contagiarse y de morir? ¿De qué les sirve sus bienes materiales? ¿De qué les va a servir? ¿No? Hay testimonios de que personas les ha costado su tratamiento de COVID millones de pesos, 1 millón, 2 millones, y finalmente mueren. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve el dinero? Y es en situaciones como estas donde dices, de nada sirve tener todo eso si no tienes el consuelo, la paz que el Señor te da, ¿no? Hay bienes, hay recompensas mucho mejores, mucho más valiosas que el dinero y que las posesiones materiales, ¿no? Y entonces de esas está hablando. Dios es galardonador, Dios recompensa a los que le buscan. Y a lo mejor alguno de ustedes dirá, bueno, ¿cómo qué recompensas puede recibir una persona que busca a Dios? Número 1, y la más grande de todas, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Esa es la recompensa más grande que puede recibir una persona que atienda el llamado que Dios le hace de buscarlo. Porque si una persona es despertada a ese deseo de buscar a Dios, cuando una persona tiene un deseo genuino de buscar a Dios, que no le quepa duda, es Dios hablándole, es Dios poniendo ese deseo dentro de usted, es Dios poniendo ese deseo dentro de su corazón, es Dios diciéndole, a ver, estoy disipando las tinieblas que tienes en tu mente y en tu corazón, estoy ablandando un poquito tu corazón de piedra que tienes endurecido por tanta maldad y tanto pecado en el que has andado, lo estoy ablandando un poquito para que me busques, y si me buscas yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, yo te voy a perdonar y yo te voy a dar vida eterna. Dios es galardonador, Dios recompensa, y la primera y más grande recompensa que recibe una persona, repito, que busca a Dios, es el perdón de sus pecados, porque créame, amado, que me está escuchando, que usted todavía no ha recibido ese grande galardón, esa enorme recompensa. Qué glorioso es sentirse reconciliado con Dios, saberse reconciliado, más allá de sentir, saber que Dios ha perdonado sus pecados, porque Jesucristo pagó la deuda. Porque Jesucristo pagó una deuda que usted no tenía ni cómo poder pagarla, ni cómo hacer para pagar una deuda como esa.
Ese es uno de los mayores recompensas de los que buscan a Dios. Y que el Señor le declare justo, y que el Señor le declare su hijo, y que el Señor le reciba como su hijo, y que el Señor le diga: tienes vida eterna y estarás por la eternidad conmigo. Esa es una de las mayores bendiciones que el ser humano puede tener. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscas, que Él recompensa a quienes lo buscan, que Él sabe premiar a los que buscan su amistad, ¿no? Y ya le explicaba yo qué tipo de recompensas, qué tipo de premios. No se imagine, por favor, entienda que si ahorita usted con estas palabras está imaginando bienes materiales, es una evidencia más de su corazón endurecido, de su vida egoísta, de su vida malvada. No. Lo primero que Dios le quiere dar es el perdón de sus pecados. Lo segundo que el Señor le quiere dar es la salvación de su alma y vida eterna. Lo tercero que el Señor le quiere dar es su presencia a través del Espíritu Santo morando en usted, para que se cumpla la palabra que diga: he aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo está el Señor todos los días con el ser humano? A través de su Espíritu, que viene a ser morada en el corazón de la persona justificada, de la persona renovada, de la persona que ha nacido de nuevo. Y tener al Espíritu Santo dentro de nosotros es tan glorioso como que eso es lo que Dios cambia, eso es lo que Dios transforma de nosotros. Eso es lo que nos hace vivir, nos ayuda a vivir cada día la vida cristiana. Eso es lo que cambia nuestra mentalidad, que aprendemos nosotros que en el arrepentimiento viene un cambio de mentalidad. Bueno, el Espíritu Santo cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestros deseos, cambia nuestras aspiraciones, cambia nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver nuestro matrimonio, nuestra forma de ver nuestra familia, nuestra forma de ver a nuestros hijos, nuestra forma de ver nuestro trabajo, nuestra forma de ver a nuestros estudios, nuestra forma de ver esta sociedad. Dios transforma todas esas cosas, ¿no? Y esto es de las cosas importantes acerca de la fe. Pero hay más. ¿Qué nos recuerda, qué nos implica a nosotros este hecho de que Jesús le haya dicho a Marta: ¿no te he dicho que si crees? Haciéndole alusión a la fe. Bueno, nos dice también que la vida del cristiano es por fe. Nos recuerda, estas palabras de Jesús nos recuerdan que la vida del cristiano es por fe. Romanos, si me acompaña al libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17, ¿no? Entonces, lo primero que nos recuerda a nosotros es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todas las personas que se quieren acercar a Dios necesitan creer, necesitan buscar de Dios esa fe. Y también nos recuerda que la vida del cristiano es por fe. La vida espiritual, amados, es por fe. ¿Cuánto necesitamos nosotros los cristianos entender esto? Número uno, por nosotros mismos, ¿no? Para que podamos saber, entender y vivir en este concepto y en esta concepción de que la vida cristiana se vive por fe. Pero también para que podamos ayudar a otros a caminar en la fe, ¿no? Porque hay tantos allá afuera con un concepto tan equivocado del cristianismo. Hay tantos allá afuera que piensan que el cristianismo se vive por nuestras fuerzas, se vive por buenas obras, se vive por tantos esfuerzos humanos, ¿no? Cuando la esencia de la vida cristiana es la fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de Dios para los seres humanos, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio?
la justicia de Dios. Pero si nosotros no tenemos la fe, que es la que nos revela la justicia de Dios, nosotros luego nuestra mente va a venir como Dios manda un rayo para destruir a un pecador cuando hace una mala obra, un pecado. Cuando mucha gente allá afuera escucha acerca de la justicia de Dios, luego se imaginan la tierra abriéndose en dos para tragárselo por sus malas obras. Pero no hay una cosa más distante de la realidad y lo que quiere decir este versículo, ¿no? Lo que quiere y lo que nos está diciendo este versículo es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que para que podamos nosotros entender la justicia de Dios, necesitamos la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjame decir una cosa, ¿sabe usted cuál es la justicia de Dios revelada en el Evangelio? La justicia de Dios revelada en el Evangelio tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Jesucristo, justicia nuestra. ¿Por qué Jesucristo es la justicia de Dios revelada en el Evangelio? Porque la justicia y todas aquellas cosas que demandaban la justicia de Dios recayeron todas sobre Jesucristo, desviando el justo castigo que Dios debía darnos a cada uno de nosotros los pecadores por nuestras malas obras, por nuestros pecados, por ser pecadores. Y desvió todo ese castigo hacia Jesucristo, del cual podemos apropiarnos de esa justicia por la fe. Y por eso es que todo aquel que no tenga fe no puede agradar a Dios y está condenado. Y entonces sí recibirá la otra parte y el otro aspecto de la justicia de Dios, que es la condenación eterna. Pero para los que creemos, la justicia de Dios se llama Jesucristo. Y por eso es importante lo que está diciendo. Como termina este versículo, dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No hay otra forma, amados, de vivir el cristianismo, de vivir una vida justa, de vivir agradando a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, sino a través de la fe y solamente. Esa fe que dice Hebreos 11, que es la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos, aunque no veamos. Nosotros no, los cristianos no podemos vivir por vista. Nosotros debemos vivir por fe, porque el justo vive por la fe. Y el justo vive por la fe en todas las circunstancias, en todo tiempo y en todo momento. El justo vive por fe en pandemias. A través de pandemias nosotros debemos vivir por la fe, confiando en el Señor, siempre confiando en el Señor. El justo debe vivir por fe en crisis, como la que estamos viviendo. El justo por la fe vivirá. Si me acompaña Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas capítulo 3, verso 11. Es otro versículo que nos recuerda que la vida del cristiano es por fe. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, haciendo énfasis a los romanos y a los gálatas, enseñando un eje central del Evangelio. Un eje central del Evangelio. Hermano, la vida cristiana no se vive por buenas obras. Entendamos de una vez que las buenas obras son fruto de una vida de fe, con fe. La persona que tiene la fe tiene buenas obras, debe de tener buenas obras. Es una evidencia de tener la fe verdadera, la fe genuina. Aquella persona que dice con sus labios que es cristiana, que dice con sus labios que es hija de Dios, pero no tiene obras de justicia, no tiene buenas obras de servicio, de amor, de entrega. Si todos estos 5 meses que hemos estado en esta pandemia
no has buscado hacer algo por el Señor, no has buscado hacer algo por tu prójimo, no has buscado hacer algo por la gente que está sufriendo, no has buscado hacer nada, no has hecho nada, te digo de una vez, no es la verdadera fe. Porque la verdadera fe, Santiago lo dice muy claro, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe genuina en un creyente se nota cuando esa fe lleva al creyente a servir al Señor y a servir a su prójimo en actividades palpables. Predicando el Evangelio, ayudando al necesitado, orando fervientemente y responsablemente por los que sufren, por los que lloran, por los que están enfermos, diligentemente, en una carga genuina, ¿no? En un gemir por el dolor de los demás, genuinos. Pero amados hermanos, de verdad te lo digo y con mi corazón te lo digo, la fe verdadera tiene obras. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué has estado haciendo? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Acompáñame a tu Biblia, por favor, otro texto que vamos a ver de esto, Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La vida del cristiano es por fe y se mantiene por fe. Dice aquí que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La vida del cristiano es por fe y se preserva por fe, se mantiene por fe. Nosotros vivimos por fe, hermanos. Confiando siempre en el Señor, teniendo siempre presente su palabra, teniendo siempre presente sus promesas. Algunos cristianos no tienen promesas del Señor porque no conocen las promesas del Señor, porque no leen la Escritura, porque no perseveran en ella, porque no la aman, porque no buscan aprenderla, retenerla. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que la fe también preserva nuestra alma, la guarda, la conserva, la mantiene. El justo vivirá por fe, dice 38, y si retrocediere no agradará a mi alma, lo cual está diciendo que si retrocediere, no está sosteniéndote y soportándote en esa fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, de los que tienen fe para preservación del alma. De los que tienen fe para preservación del alma. Y ese es otro aspecto de la fe de la cual estamos hablando. Pero hay otro aspecto importante. ¿No? Si me acompañas en tu Biblia, 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 5 dice que sois guardados, escucha esto, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estamos entendiendo por qué el Señor Jesús, le dio esta instrucción, reprensión y estas palabras a Marta en un momento tan importante de la vida de esta mujer, en un momento tan difícil en la vida de esta mujer. Porque la fe es importantísima para la vida del creyente. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo en el versículo 5 del primer capítulo, sois guardados por el poder de Dios. Y lo que activa ese poder de Dios que nos guarda es la fe con la que nos relacionamos con Dios, la confianza con la que nos relacionamos con Dios. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo de Jesucristo. Fíjese, bueno, versos números 6 y 7, vamos a leerlo todo. El cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuánta enseñanza tiene aquí el apóstol Pedro respecto de la fe en estos 3 versículos, amados? Nos está hablando 2 aspectos de la fe. Número 1, en el versículo número 5, nos está hablando del efecto postrero, futuro de nuestra fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Cuando dice aquí para alcanzar la salvación, no está diciendo que para que seas salvo, para que Dios perdone tus pecados. En este versículo no lo está diciendo. En este versículo, cuando dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, está hablando ya de la vida eterna. Está hablando, digamos, de la consumación de la salvación. Está hablando no del hecho de pasar a ser hijo de Dios, no está hablando de eso. Está hablando del hecho de pasar a ser hombres y personas eternas ya por esa salvación que nos fue otorgada y que vamos a vivir en la vida eterna. La fe, uno de los efectos de la fe, ¿no? Porque de eso está hablando el versículo 5. El poder de Dios nos guarda mediante la fe para poder perseverar. Eso es lo que está diciendo, para poder perseverar hasta el día en que Dios nos lleve con Él. Y entonces sí, estemos para siempre con Él en la eternidad. De eso está hablando el versículo 5. Pero el versículo 6 empieza a hablar ahora de los efectos de la fe en esta vida terrenal. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como esta prueba en la que estamos viviendo actualmente desde hace 6 meses casi, ¿no? En una pandemia, con enfermedad, con crisis económica, con muchas tentaciones, con muchas situaciones, ¿no? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate, hermano, qué importante. Razón por la que estamos entendiendo por qué Jesús le dijo, ya te he dicho que creas, porque la fe es más. No dice vale oro, no dice vale oro, dice es más preciosa que el oro, el cual, dice, aunque perecedero se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando venga Jesucristo para llevar a su iglesia. 2 casos importantes, 2 cosas importantes de Jesús, de la fe. Número 1, nos preserva aquí en esta tierra, nos guarda y nos mantiene cerca del Señor, ¿no? Confiando siempre en Él, aun a pesar de diversas pruebas, de diversas tribulaciones, nos mantiene cerca del Señor, nos mantiene confiando en Él, nos mantiene buscando de Él, nos mantiene consolados por Él, nos mantiene animados por Él. Esa fe nos mantiene cerca del Señor. Y dice que eso hace que el poder de Dios nos guarde. ¿Nos guarde qué? Guarde nuestras almas, guarde nuestros pensamientos, guarde nuestro corazón, que por sobre toda cosa guardada hay que guardarlo. Nos guarda, el poder de Dios nos guarda de todas esas cosas. Pero también nos guarda en esta tierra con un propósito, para que nos mantengamos y seamos preservados y permanezcamos y prevalezcamos en medio de tantas pruebas y dificultades y podamos alcanzar esa salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? Y que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito Dios por esa fe que nos ha dado. Bendito Dios por esa fe que nos ha dado para que a través de ella obtengamos todas estas bendiciones. Hace rato hablábamos de bendiciones, hace rato hablábamos de que Dios es galardonador de los que lo buscan. Bueno, aquí estamos hablando de uno de esos premios, de una de esas cosas con las que Dios premia, ¿no? Una de las cosas con las que Dios premia sois guardados por el poder de Dios.
Sois guardados por el poder de Dios. Porque estamos conscientes, hermanos, que vivimos en un mundo muy hostil a Dios y por lo tanto a la iglesia de Dios y por lo tanto a los hijos de Dios. Estamos conscientes que vivimos en un mundo muy hostil y estamos conscientes que la maldad se aumentará y se está aumentando. Estamos conscientes de eso. Y a lo mejor en algún momento de nuestra humanidad viene algún temor. Sin embargo, la fe nos ayuda a entender y nos pone claro en la mente y en el corazón: sois guardados por el poder de Dios. Y guardado de tal manera que vas a llegar a la meta. Que vas a llegar a la meta. Dios te guarda de tal manera que nos asegura que podemos llegar a la meta. Verso 40. Segunda parte del verso 40. ¿No te he dicho que si crees, como consecuencia de creer y de tener esta fe de la cual acabamos de abundar un poquito, verás la gloria de Dios? ¿Verás la gloria de Dios? Fíjense qué significativo es esto. Todos los presentes verían el milagro. Creyentes y no creyentes, incrédulos y no incrédulos, discípulos del Señor y no discípulos del Señor, todos los presentes verían el milagro, pero solamente los que creen tendrían una mayor revelación de la gloria de Dios. Esto es lo que está diciendo el Señor. Esto es lo que está diciendo el Señor. Todos los que estaban ahí serían testigos de la resurrección de Lázaro. Verían cómo al momento de abrir la tumba y al momento de hablar el Señor, Lázaro resucitaría de esa muerte de 4 días y el poder de Dios regeneraría todo, absolutamente todos sus tejidos, todo su cuerpo, todos sus órganos, todo limpiaría, todo. El poder de Dios haría todo eso. Pero los únicos que verían la gloria de Dios en ese hecho serían los que creen. Serían los que creen. Los otros verían el milagro, pero no serían capaces de entender y de captar la gloria de Dios. Y es por la fe que nos es revelada cada vez más la gloria de nuestro Dios, amados. Nosotros a 15 días hablamos de la gloria de Dios y le voy a ser franco y le voy a abrir mi corazón. Sentí que me faltó tanto para expresar la gloria de Dios. Por eso es que al final en mi oración le dije: Señor, ven tú al corazón y revélate. Sin embargo, aquí estamos viendo algo mucho más seguro, mucho más seguro que oírme a mí hablar en una predicación acerca de la gloria de Dios. Mucho más seguro. La fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo te va a dar una revelación cada vez más fresca de la gloria de Dios. Acompáñame a Jeremías capítulo 9, verso 23 y verso 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 y verso 24 dice: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amados, desde aquellos días del profeta Jeremías, el Señor decía a los seres humanos: una de las cosas que más va a bendecir al ser humano es que pueda entender a Dios y conocer a Dios. ¿Por qué nuestra sociedad está como está? ¿Por qué la mayoría de las familias de hoy están como están? ¿Por qué la mayoría de los jóvenes de hoy están como están? Una es la razón: ni conocen ni entienden a Dios.
Esa es la mayor desgracia de esta sociedad y de esta gente que merece nuestra consideración y nuestra lástima. Porque nosotros sabemos lo que es ser y vivir sin conocer y entender a Dios. No entiendes si no conoces a Dios, no entiendes si no conoces la vida. Es tan sencillo como eso. No entiendes si no conoces a Dios, no entiendes si no conoces la vida. No tienes una razón de por qué ser y por qué hacer. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que solamente a través de la fe nosotros podemos tener una revelación cada vez más fresca acerca de la gloria de Dios. Y esto es algo tan valioso de lo cual podemos alabarnos, dice aquí el Señor. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, conocer su gloria. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es parte de la gloria de Dios, porque nadie más puede hacer esas cosas como Él las hace. Y es en la medida en que nosotros nos relacionemos con Dios cada vez más y cada vez más, a través de una relación de fe, a través de una relación de confianza, que nosotros vamos a ir descubriendo más cosas de la gloria de Dios, que nosotros vamos a ir entendiendo más cosas de la gloria de Dios. Más y más. Muchas personas, amados, ven cosas sorprendentes, ven cosas maravillosas, pero no verán la gloria de Dios en eso. Se maravillarán y dirán, ah, qué bonito paisaje, mira esa montaña, ah, qué tremenda montaña, qué hermosa se ve, mira los Alpes, cómo se ven imponentes, llenos de nieve, paisajes preciosos, esos bosques, precioso. Y terminarán diciendo, qué sabia es la madre naturaleza. No vieron la gloria de Dios en las cosas sorprendentes que Dios hace. No vieron la gloria de Dios. Otros dirán, mira qué hermosos animales, cómo están esas mariposas preciosas, el canto de esos hermosos pajarillos, mira cómo se ve esa enorme cantidad de delfines saliendo y brincando por el mar, los océanos imponentes, enormes, preciosos, esos colores preciosos, con sus profundidades preciosas, sus corales, sus peces de colores hermosos, preciosos, y dirán, qué hermosa es la madre naturaleza. No vieron la gloria de Dios. Porque Pablo, atinadamente, puesto que es Dios quien inspiró a Pablo, dijo, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se manifiestan a través de las cosas creadas. A través de las cosas creadas. Su eterno poder y deidad, su gloria, se manifiestan a través de las cosas creadas. Solamente aquellos que son de la fe, solamente aquellos que poseen esa fe que Dios les ha concedido, son capaces de decir, mira la creatividad del Creador, mira el poder del Señor, mira qué diseño tan precioso y tan inteligente de nuestro Dios, que fue capaz de crear todas estas cosas hermosas y preciosas. Muchas personas son capaces de ver milagros. Hoy gente está viendo milagros de cómo Dios mete su mano y recupera a personas al borde de la muerte. Y son capaces de decir, qué suerte tienes. No, no hay suerte. No hay tal cosa. Dios bendice o no bendice. Dios hace o no hace. Pero son solamente los que poseen la fe, los que son capaces de mirar la gloria de Dios en las cosas hechas y en las cosas que suceden. Por eso es que en esta situación de Lázaro, en esta resurrección de Lázaro, muchas personas no entendían los propósitos del Señor, no las entendían. Y muchos iban a ver el milagro, muchos iban a ver salir a Lázaro de la tumba y andar. Y a lo mejor dirían, oh, qué bueno, qué gran milagro.
pero solamente los de la fe serían capaces de ver la gloria de Dios y de darle la gloria a Dios. Solamente los de la fe. Solamente ellos, el poder percibir la gloria de Dios, nos afirma y nos apega más a Dios, hermanos. Porque esta es otra cosa que Dios hace y permite en esa dinámica. Cuando a los que Dios les ha concedido esa fe y tienen la fe y se relacionan con Dios a través de esa fe, y a través de esa fe pueden percibir a través de las cosas hechas la gloria de Dios, hermanos, ¿qué es lo que sucede y qué impacto tiene en nosotros? ¿O qué impacto debe tener en nosotros? Sorprendernos ante nuestro Dios, rendirnos ante nuestro Dios, doblegarnos ante nuestro Dios y pegarnos más a nuestro Dios, asirnos más de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y poder percibir la gloria de Dios nos afirma y nos apega más al Señor, nos mantiene más cerca, nos mantiene más seguros, nos sentimos más seguros, hermanos. Tener la certeza de que ese glorioso Dios es nuestro Padre y está pendiente de nosotros, nos da certeza, nos da seguridad, nos da confianza y podemos conducirnos con confianza a través de esta crisis, a través de esta pandemia, a través de esta enfermedad. Podemos conducirnos con confianza, nos enfermemos o no nos enfermemos, podemos conducirnos con confianza, nos enfermemos o no, muramos o no. Los de la fe podemos conducirnos con confianza y que Dios nos ayude a glorificarlo con esa fe, a través de esta fe y de esta manera. Verso 41 y verso 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Regresamos al pasaje que estamos estudiando y vemos ya que en este pasaje ya calmada, un poquito más calmada Marta por las promesas del Señor, consintió en quitar la piedra de la entrada de la tumba, y así lo hicieron algunas de las personas que estaban ahí, ¿no? Es necesario hacerles notar que, bueno, por supuesto es que Jesús no necesitaba ayuda para quitar una piedra. No era un obstáculo para él. Si él era capaz de resucitar a un muerto de 4 días, perfectamente él podía hacer, solo sin la ayuda de nadie, mover esa piedra. Pero bueno, a veces el Señor, aunque tiene el poder, también espera de la acción de muchos de nosotros, ¿no? Cosas que hay que ejercitar nosotros. Bueno, entonces el Señor no tenía necesidad de que alguien le ayudara a quitar la piedra, pero así fue como Jesús dijo y quiso que se hiciera, ¿no? En esta oración, en estos versículos que estamos leyendo, el verso 41 y verso 42, Jesús empieza a orar al Padre. Jesús empieza a orar, pero no le estaba pidiendo al Padre que resucitara a Lázaro. Si usted nota, estudia bien esas palabras, él no estaba diciéndole al Padre que él resucitara a Lázaro. Más bien le estaba dando gracias, porque él ya había oído y le había concedido su petición, como siempre lo hacía, ¿no? Era un testimonio público de esa relación que Jesús tiene con su Padre. Durante todo su ministerio, durante todos estos 11 capítulos que hemos estudiado el Evangelio de Juan, nos damos cuenta cómo Jesús constantemente insistió en la relación de él y su Padre, de él y su Padre, de él y su Padre. Constantemente quiso dar testimonio que el Padre y él eran uno solo. Constantemente él quiso dar testimonio y hacer que la gente creyera y aceptara que Jesús y el Padre eran el mismo, ¿no? Y este es otro momento donde dice Jesús, le dice el Señor Jesús al Padre, ¿no? Yo te doy gracias, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por todos estos que están aquí, que me están oyendo, y te doy gracias porque yo sé que tú ya me oíste. Esta oración ni siquiera era para beneficio de Jesús, sino dice por causa de la multitud que estaba alrededor, para que creyeran que el Padre había enviado a Jesús. Todas las cosas que Jesús hacía tenían un propósito. Y acá le fue anunciado
Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, y después se enteró que su amigo Lázaro murió, y bueno, él vio cómo encaminar esa situación para darles un testimonio y un mensaje a las personas, que creyeran que el Padre le había enviado, que creyeran que él era un enviado del Padre. Toda situación, toda circunstancia, y hermanos, nosotros tenemos mucho que aprender de esto. De todas las situaciones que se nos presenten, nosotros debemos buscar la forma de dejar el mensaje de la vida eterna, del mensaje de Jesús. Y también, en algún sentido, hacerles entender que el Señor nos ha enviado a nosotros a predicar su evangelio y a predicar su mensaje. Entonces, esto que estamos leyendo nosotros aquí es una afirmación pública de la misión de Jesús y su unidad con el Padre, ¿no? Que pronto recibiría esa certificación a través de la resurrección de Lázaro. O sea, la resurrección de Lázaro certificaría lo que Jesús estaba diciendo. El Padre y yo uno somos, el Padre me ha enviado, ¿no? Y Jesús le decía, yo te doy gracias por eso. Y la manera en que lo iba a certificar ante los ojos incrédulos de muchas personas y ante la expectativa de muchos creyentes era resucitando a Lázaro. Verso 43 y verso 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Qué momento tan glorioso! ¡Qué momento tan glorioso! Y yo solamente de imaginarme la escena, evidentemente, obviamente, no estuve ahí, no estoy ahí, pero solamente de imaginarme la escena, amados hermanos, de veras esto es algo sumamente glorioso. Y en esto me regocijo en Dios y en esto le doy gracias a Dios porque puedo entender la gloria de Dios en esto. Y eso, como lo estuvimos viendo, tiene que ver esa fe que Dios me ha concedido. Y yo espero que Dios te esté bendiciendo de la misma manera. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Habiendo concluido Jesús esta oración, Jesús llamó a Lázaro de vuelta a la vida. Y aquí, bueno, el texto nos enfatiza la fuerza de su orden, de la orden que dio a Lázaro. Y literalmente significa gritar, hablar fuerte, a una gran voz. Y sin embargo nosotros aquí debemos hacer algo, debemos destacar las palabras que dirige nuestro Señor a Lázaro tras resucitarle. Leemos, Lázaro, ven fuera. Y ante el sonido de esa voz, el Rey de los Reyes, el Dios de la gloria, hizo que el terror de muchos, el sepulcro, entregara de inmediato a su legítimo cautivo, y aquel insaciable sepulcro escupió a su presa. Inmediatamente vemos cómo el que había muerto salió, atadas las manos y los pies y las vendas, con el rostro envuelto en un sudario, tal cual lo habían metido a esa tumba. El sepulcro al que muchos le temen, el sepulcro que en estos días, aquel sepulcro que en estos días de pandemia y de enfermedad, mucha gente le está temiendo y literal está padeciendo un terror. Le tiene terror al sepulcro, le tiene terror a la muerte. Y solamente a la voz del Señor, el sepulcro liberó a su cautivo. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Pero aquí el Señor nos tiene un mensaje a nosotros, amados. Es evidente y es claro. Si tú lees y sigues leyendo, como que Juan baja la cortina ahí y el telón de la escena.
porque no describe más la reunión emotiva con Lázaro, con Marta y María, no describe más. No nos dice qué pasó después con María y Marta cuando vieron a su hermano, no dice más qué dijo Lázaro después de que resucitó, no dice absolutamente nada después de ese motivo. Nosotros esperaríamos ver una escena, nosotros quizás nos imaginamos una escena, nosotros quizás podemos imaginarnos como las hermanas corriendo hacia su hermano, quitándole las vendas, abrazándolo, llenándolo de besos y abrazos, y los demás familiares acercándonos sorprendidos, quizás mucha gente llegando a tocar a Lázaro o a escucharlo si de verdad estaba vivo, por si hablaba o no hablaba. Ya me imagino aquella multitud, ya me imagino aquellos familiares, ya me imagino yo, o trato de imaginarme, porque Juan no dice nada. No dice nada, ni describe nada, tampoco narra la experiencia de Lázaro después de la resurrección. Nada de eso merecía la atención de Juan. Todo ello había desmerecido las razones para narrar el milagro. Lo único que Juan quería transmitir y lo único que Juan quería dejar en los corazones de nosotros al leer este relato a través de la palabra de Dios es poder glorificar al Señor Jesucristo. Y no perdiéramos tiempo en qué dijo Lázaro, y qué dijo Marta, y qué dijo María, y qué dijeron los familiares, y qué pasó después. Lo llevaron a comer, lo llevaron a descansar, ¿qué hicieron? Lloraron mucho de alegría. No, eso no vale la pena. Lo que vale la pena es que veas la gloria de Dios. A la voz de Jesús, a la voz de Jesús, la muerte se disipó. A la voz de Jesús, el sepulcro escupió a su presa. A la voz de Jesús, el que estaba muerto resucitó. Y en ese momento él estaba confirmando lo que él siempre ha venido diciendo acerca de sí mismo, lo que él decía que es. Estaba sellándolo y estaba confirmándolo. Y que los lectores del Evangelio de Juan puedan creer que él es quien decía ser: el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y ante esto, los detalles de qué pasó después de la resurrección pierden propósito, pierden valor. Aunque este fue el milagro cumbre del ministerio terrenal del Señor Jesús, la resurrección de Lázaro, la Biblia nos dice que esto puede ser una anticipación tenue, pálida, de lo porvenir. Aunque podemos ver la gloria de Dios en la resurrección de Lázaro, este milagro puede ser un anticipo tenue de lo que está preparado para los que creen. Lázaro resucitó en un cuerpo mortal y corruptible nuevamente, que un día volvería a morir. Un día iba a morir nuevamente. Jesús lo resucitó, lo devolvió a la vida, pero lo devolvió en el mismo cuerpo, mortal y corruptible. Y un día nuevamente iba a morir y murió. Pero Jesucristo resucitó como conquistador de la muerte. Jesucristo conquistó la muerte y Él es, según la Escritura nos dice, las primicias de los que durmieron. Les cito 1 Corintios 15:20, ahorita no lo busque por tiempo, anótelo, pero dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por causa de la resurrección, todos los creyentes, incluyendo Lázaro, recibirían un día un cuerpo glorificado y un cuerpo incorruptible. Y es a esto a lo que el apóstol Pablo escribe allá en 1 Corintios capítulo 15.
cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, sorbida es la muerte en victoria. La resurrección de Lázaro es gloriosa, pero es mucho más glorioso que el poder de Dios haya resucitado a Jesucristo como conquistador de la muerte. Y es a través de ahí y a partir de ahí que todos los que creemos en Jesucristo tenemos una esperanza sólida. Resucitaremos con Él un día en un cuerpo glorificado e incorruptible. Para los que son de la fe. Para los que son de la fe, para los que tienen ese glorioso regalo del Señor que nos ha concedido creer. Y yo quiero terminar esta enseñanza, este pasaje, con un pensamiento de ánimo y de consuelo, amados. Consuela pensar que nuestro amante Salvador, Señor de los pecadores, de cuya misericordia dependen completamente nuestras almas, es alguien que tiene toda potestad en el cielo, toda potestad en la tierra, y que es poderoso para salvar. Y que es poderoso para salvar. Amados, consuela pensar que ningún pecador ha pecado tanto como para que Cristo no lo resucite y no lo convierta. Eso consuela, amados. Y no solamente consuela, tiene que animarnos a nosotros la iglesia, tiene que animarnos el hecho de pensar que ningún pecador ha pecado tanto como para que Cristo no lo pueda resucitar en aquel día, como para que Cristo no lo pueda transformar, como para que Cristo no le pueda dar lo que nos ha dado a nosotros sin merecerlo. Esto nos tiene que animar a buscar a esta gente, a insistirle a la gente, a orar por la gente, a hablarle a la gente acerca de Jesucristo el Salvador, acerca de su glorioso y bendito evangelio. Esto nos tiene que animar. Aquel que estuvo ante el sepulcro de Lázaro puede decirle al más vil de los pecadores, al más vil de los hombres: ven fuera, soltadle y dejadle ir. Él puede decir todo esto, porque ya lo ha hecho, y lo ha hecho muchas veces. No es el menor de los consuelos pensar que cuando nosotros mismos descendamos al sepulcro, amados míos, podemos morir con la confianza plena de que resucitaremos, porque el Señor lo ha hablado, porque el Señor lo ha prometido. Como lo he dicho varias veces a través de estas predicaciones en este tiempo, no sabemos a quién nos va a tocar. No sabemos si en los planes del Señor esté el que alguno de nosotros muramos por COVID. No lo sé. No lo sé. Pero podemos nosotros ser consolados que cuando nosotros mismos descendamos al sepulcro, ya sea por COVID o por otra cosa, el día en que sea, podemos morir con la confianza plena de que el Señor nos resucitará como Él lo ha prometido, en un cuerpo glorificado, incorruptible. Porque la voz que llamó a Lázaro de su sepulcro atravesará un día también nuestras tumbas, y pedirá al alma y al cuerpo que se unan nuevamente. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 52, se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nos enseña la Escritura. Para los que son de la fe. Para los que son de la fe. Amados, cuidemos nuestra fe más preciosa que el oro.
cultivemos nuestra fe más preciosa que el oro. Y a los que no tienen esa fe, amados, ve con el que es el autor y el consumador de la fe. Ve a Jesucristo. Ve a Jesucristo. Ve con Él, habla con Él, entrégate a Él. Y Él te dará esta gloriosa esperanza de la resurrección a la vida eterna. Padre, glorioso eres, Señor. Glorioso eres, Señor. Padre, y aún reconozco que me falta tanto para tener una visión clara de tu gloria. Y yo te pido, Señor, que en esa gracia que tú has derramado en la vida de tu iglesia, en la vida de tus hijos, tú nos concedas tener una visión cada vez más clara y cada vez más fresca de tu gloria. Tú eres un Dios glorioso, tú eres un Dios que reina, tú eres Señor de señores, tú eres el único Dios vivo y verdadero, tú eres Señor, tú eres Señor. Padre, pero no podemos ni queremos conformarnos con esto. Queremos tener una visión fresca de tu gloria, Señor. Queremos ser impactados por tu gloria. Queremos ser transformados por tu gloria, por esa visión gloriosa de lo que tú eres, de lo que tú tienes, de lo que eres capaz, Señor, y de lo que quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Señor, queremos ser embestidos, queremos ser envueltos por esa visión gloriosa y esa revelación gloriosa que solamente tu Espíritu Santo a través de la fe nos puede dar. Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos con eso, Señor. Porque queremos ser impactados a través de eso, porque queremos ser transformados a través de eso, Señor. Padre, tú conoces cuál es quizás el concepto que tenemos, los conceptos que tenemos tan bajos, tan delgados, tan tenues, tan débiles, Señor. Y así no te honramos y así no te glorificamos. Padre, cuando tú vengas a derramar esa visión y entendimiento glorioso de tu gloria, yo creo que tu iglesia se levantará con fervor a extender tu reino, a amarse unos a otros y así dar testimonio de que somos tus discípulos. Señor, danos una visión fresca de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y los bendiga, si es posible, de esta forma en la que hablamos el día de hoy. Pidamos al Señor una revelación fresca de su gloria. El Señor Jesús siempre estuvo interesado en que nosotros miráramos la gloria de Él y la gloria del Padre, para que asimismo su pueblo pueda reflejar su gloria. Hermanos, busquemos una revelación fresca de la gloria de Dios cada día, y ser transformados por la gloria y para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Muy buenas tardes.